La norma ISO 16283 describe los procedimientos para las mediciones in situ del aislamiento acústico en los edificios. El aislamiento acústico a ruido aéreo, de impactos y de fachadas. La norma ISO 16283 difiere en dos aspectos principales respecto a la norma ISO 140, raya 4, raya 5 y raya 7. La ISO 140 especifica que las mediciones se realizan en campos considerados como difusos. Sin embargo, para la norma ISO 16283 el campo difuso no es relevante. La normativa ISO 16283 clarifica el modo en el que los operarios pueden medir el campo acústico utilizando un micrófono de mano o un sonómetro, a diferencia de la normativa ISO 140, la cual no era explícita respecto a la presencia de operarios en los recintos durante la medición. Esta norma se aplica para recintos cuyos volúmenes se encuentran entre 10 y 250 metros cúbicos, haciendo un análisis frecuencial desde 50 hasta los 5000 Hz. Los resultados obtenidos son evaluados mediante la norma ISO 717-1. Para la medición en recintos basados en la norma ISO 16283-1, son requeridos los siguientes instrumentos, los cuales deberán cumplir con la norma IS 61672-1 para una aplicación de incidencia aleatoria en instrumentos de clase 0 o 1. A continuación serán mostrados los instrumentos de medición a usar en esta normativa. Micrófonos, cables, pantallas antivientos, dispositivos de grabación, entre otros. Los equipos de medición de tiempo de reverberación están sujetos a la norma ISO 3382-2. Antes y después de cada medición debe calibrarse el sistema de registro, haciendo uso de un calibrador acústico, clase 0 o 1, según lo exigido de la norma IS 60942. Además, es necesario tomar apuntes sobre estas correcciones, las cuales la diferencia entre dos calibraciones consecutivas no debe ser mayor a 0.5 dB. En caso de que la diferencia sea mayor, estos datos no serán válidos. Al momento de la práctica, es primordial identificar el recinto fuente y el recinto receptor, los cuales dependerán de las siguientes características. Recinto fuente. En él se encontrarán los altavoces. Se generará una medición de nivel de presión sonora con fuentes encendidas. Si es necesaria la presencia de un operador, él deberá tener protección auditiva debido a los altos niveles de presión sonora que se encuentran en este recinto. En el recinto receptor se debe hacer una medición del nivel de presión sonora con fuentes encendidas. Para hacer la medición de ruido de fondo, se deben tener las fuentes apagadas. En caso de querer disminuir el ruido de fondo, se decide si es necesaria la presencia de un operador o no. En caso de que sea necesaria la presencia del operador, este debe tener protección auditiva. Se implementarán dos procedimientos, uno por defecto y uno complementario en baja frecuencia. Para el procedimiento por defecto, se ubicarán los micrófonos en la zona central del recinto, alejado de cualquier superficie reflejante. Para el procedimiento complementario, aplicará para recintos con volúmenes menores a 25 metros cúbicos, los cuales requerirán mediciones complementarias en las esquinas del mismo. También se medirá el tiempo de reverberación o T60 en bandas de 50, 63 y 80 Hz. Si se desea realizar la medición con micrófonos fijos, se requiere el uso de la norma ISO 18233. En caso de hacer la medición con operario dentro del recinto y estos resultados generan conflicto, dejar la medición realizada sin operario. Según la norma ISO 16283, el sonido se debe generar en el recinto fuente haciendo uso de altavoces funcionando de manera simultánea en al menos dos posiciones, o de un único altavoz movido a al menos dos posiciones. La potencia acústica de los altavoces o del altavoz debería ser lo suficientemente alta para que el nivel de presión acústica en el recinto receptor esté significativamente por encima del nivel de ruido de fondo, tomando como referencia el recinto de mayor volumen como el recinto fuente. Sin embargo, se deben tener en cuenta ciertas condiciones. Primera, si uno de los dos volúmenes presenta geometría compleja,
se debe usar como recinto receptor el volumen más definido. Segunda, si se utiliza un recinto superior, se deberá tener en cuenta que la fuente en este debe tener una distancia suficiente con respecto al suelo para prevenir excitaciones significativas. Para mediciones o grabaciones a realizarse, según la normativa ISO 16283-1, se pueden dar tres diferentes usos al momento de implementar los micrófonos. El primero es micrófonos de movimiento continuo mecanizado. El segundo, micrófonos manuales. Y por último, micrófonos fijos, que serán explicados en un ejemplo posterior. Según la norma ISO, en la sección de micrófono de movimiento continuo mecanizado se deben tener en cuenta ciertas consideraciones tales como: el micrófono se debe mover mecánicamente a una velocidad constante en un círculo o un barrido mecánico en una trayectoria circular. El ángulo de rotación debe estar en un eje fijo en un ángulo entre 260 grados y 360. El radio de barrido no debe ser mayor a 0.7 metros. El plano de rotación debe ser inclinado. La duración del recorrido debe ser al menos de 15 segundos. Si es necesario, repetir cada recorrido para cumplir los requisitos del tiempo promediado según el apartado 7.7.2. Cuando se usan múltiples altavoces de manera simultánea, se deben realizar al menos una medición de movimiento continuo. En el caso en el que se use un único altavoz, se debe realizar al menos una posición de micrófono para cada posición de fuente. La ubicación de un punto fijo con la que se mueve el micrófono puede variar para cada posición del altavoz. Se debe tomar el mismo número de mediciones para cada posición de altavoz. Micrófonos manuales. Cuando funcionan múltiples altavoces, debe realizarse al menos una medición con micrófono manual. La ubicación del operador puede cambiar para cada conjunto de altavoces y debe hacerse en cada posición. Cuando la medición se realiza con un solo altavoz, se debe hacer una medición para cada posición del altavoz. La ubicación del operador dependerá de la posición en la cual se ha ubicado el altavoz. Si varios altavoces funcionan al mismo tiempo, es necesario medir el nivel de presión sonora medio energético en el recinto fuente y en el recinto receptor. Posteriormente, aplicar las correcciones correspondientes. Cuando se usa un solo altavoz, se debe realizar el mismo procedimiento mínimo 2 veces, variando solo la posición del altavoz. Los recorridos establecidos en la normativa ISO 16283 para micrófonos manuales se pueden observar en la siguiente imagen. Ejemplo de posición de micrófonos fijos basados en la norma 16283-1. Para micrófonos fijos no es necesaria la presencia de un operador. El micrófono puede estar en un trípode. En caso de ser necesaria la presencia de un operador, el micrófono debe ser manual y debe estar en una posición fija, al menos a un brazo de distancia del tronco. El número de mediciones dependerá de la existencia de múltiples altavoces o un solo altavoz. En caso de múltiples altavoces, se requieren mínimo 5 posiciones de micrófono en cada recinto. Para dichas posiciones de micrófono deben ser diferentes a la de una retícula regular. En caso de poseer un altavoz, se requiere un mínimo de 5 posiciones de micrófono para cada recinto en cada posición del altavoz. Cuando múltiples altavoces funcionan, se debe calcular el nivel de presión acústica. Para un solo altavoz con micrófonos funcionando en más de una sola posición, de igual forma se calcula el nivel de presión acústica. Además, se miden los niveles en los dos recintos antes de mover el altavoz, repitiendo el mismo proceso para cada posición. Se debe calcular la diferencia del nivel normalizado. Según esta norma, se deben tener en cuenta ciertas consideraciones para la generación del campo acústico y ubicación de los micrófonos. Cuando el área del suelo es inferior a 50 metros cuadrados, la norma nos indica que se pueden repetir las 5 posiciones de micrófono por cada conjunto de altavoces. Sin embargo, cuando el recinto tiene un área entre 50 y 100 metros cuadrados, la norma nos indica que se deben utilizar las mismas posiciones por cada conjunto de altavoces. Si el campo acústico es generado con un único altavoz,
Este se ubicará en dos posiciones diferentes. Se deberán tomar 5 mediciones por posición de fuente. El nivel de señal deberá ser igual en las dos posiciones de la fuente. Si el campo acústico es generado por múltiples altavoces, estos deberán emitir un nivel de señal similar, pero no correlacionados. Los altavoces deben ser estacionarios durante la medición y se requieren 5 mediciones por conjunto de altavoces. Es necesario hallar el tiempo de reverberación en el recinto receptor. Para esto, pueden ser usados dos métodos: el método de ruido interrumpido o el método de respuesta por impulso integrado, según la norma ISO 3382-2. Si es necesaria la presencia de un operario durante la medición del nivel de presión acústica, este también debe estar presente en el recinto receptor durante la medición. Se calcula el área de absorción acústica equivalente a partir del tiempo de reverberación. Para la evaluación de los resultados obtenidos en la norma ISO 16283 se trabajará con la norma ISO 717-1, en la cual la evaluación de magnitudes globales se realizará en un rango de frecuencias de 100 a 3150 Hz para bandas de tercio de octava y de 125 a 2000 Hz para bandas de octava. De ser necesario, estos rangos pueden ser extendidos para un análisis frecuencial desde 50 hasta 5000 Hz. Los espectros calculados en los diferentes rangos frecuenciales se trabajan en ponderación A y a un nivel global normalizado de 0 decibeles. A continuación se presentará un ejemplo tomado del anexo C de la norma ISO 717, el cual es la evaluación de los cálculos de magnitudes globales. La tabla 1 muestra los datos obtenidos mediante una medición. El STC base, que para el ejemplo fue STC52, y el STC corregido, que para esta medición trabajó un desplazamiento de menos 22 dB a la STC52, llevando como resultado la curva base a STC30. El primer paso que se realizó fue la selección de un STC base. Posteriormente se evaluó un delta entre el STC base menos el TL medido, procedimiento que mostró una sumatoria de la desviación desfavorable arrojando un valor de 356,2 decibeles, valor no aceptado según la normativa ISO 717-1, la cual indica que la desviación desfavorable debe ser un valor inferior a 32 decibeles, pero lo más cercano posible a este. Para encontrar este valor, se realizaron diferentes desplazamientos para el STC base, encontrando que el valor desplazado ideal para el mismo es 22 decibeles por debajo, mostrando como resultado que la curva de STC mejor adaptada es la STC30, curva que arrojó una desviación desfavorable de 31,8 decibeles, valor que cumple los parámetros establecidos según la norma ISO 717.1, el cual es un valor inferior pero lo más cercano posible a 32 decibeles.